Hola, buenas noches, hermanos. ¿Cómo están? Dios les bendiga. Un saludo de parte de su servidor y hermano en Cristo, Osvaldo Moreno, predicador de la Iglesia de Cristo en Villa Miguel Gutiérrez, Managua, Nicaragua. Gracias por su fiel sintonía. Agradecemos a Dios Padre por esta oportunidad que nos permite de poder entrar en sus hogares a través del estudio de la palabra del Señor. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes un tema que lo he titulado ¿Cómo es presentada la Iglesia de Cristo en Éfeso? ¿Cómo es presentada la Iglesia de Cristo en Éfeso? Hermano y hermana, la epístola a los Efesios presenta el tema grandioso con referencia a la dignidad de la Iglesia. Y esta epístola a los Efesios muestra lo esencial que es la iglesia. La Biblia en la mente de Dios registra que la iglesia es la plenitud de Cristo. Y hay una relación muy cercana entre el plan eterno de Dios y la iglesia. El plan de Dios es el de salvar al hombre. Dios quiere que todos los hombres sean salvos, que vengan al conocimiento de la verdad. Mientras que la iglesia, recuerde, es el grupo de los salvos. Hechos 2:47 dice, y el Señor añadía a la iglesia a los que iban siendo salvos. Hechos 2, verso 47. Así que si usted quiere ser salvo, necesita ser parte de la iglesia de el Señor, de la iglesia de Cristo, ¿sí? Y por eso estamos aquí estudiando con ustedes este tema importante, porque dice la Escritura que alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, ¿sí? Entonces, esta epístola hace esta muy clara enseñanza con referencia a la iglesia del Señor. Quiero que sepamos que el apóstol Pablo presenta a la iglesia como la plenitud de Cristo, como la plenitud de Cristo. Y eso lo encontramos en el libro de Efesios, el capítulo 1. Tome su Biblia, hermano, amigo, tome su Biblia. Y dice Pablo en el versículo 15 al 23, por esta causa, también yo habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza aquel que él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies,
y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, Pablo, en esta carta a los Efesios, en los versículos que hemos leído, presenta a la iglesia como la plenitud de Cristo. La iglesia se constituye en la Biblia como el cuerpo completo de Cristo, como el cuerpo completo de Cristo. Y en este caso, Cristo, nuestro Redentor. Claramente, la Biblia nos habla de una iglesia, nos habla de un cuerpo, y en Efesios, el capítulo 4, el versículo 3 y 4, nos dice: solícitos en guardar la unidad del espíritu, en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios Padre y de todos, el cual es sobre todos y por todos. Entonces la iglesia se constituye como el cuerpo de Cristo, como el cuerpo de Cristo. Recordemos que Cristo es nuestro Redentor, y recordemos que mediante su reconciliación por medio de su sacrificio en la cruz, nosotros ahora tenemos paz para con Dios. Y recordemos que de ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Entonces, tenemos que tener presente, mis amados hermanos y mis amados amigos que nos van a escuchar a través de este medio, por nuestra plataforma de YouTube. Les invito a suscribirse y que puedan compartir estos mensajes, hermanos y hermanas, para que podamos difundir estas verdades que encontramos en la palabra del Señor. Entonces tenemos en mente de que el cuerpo de Cristo, la iglesia, es algo que encontramos en la Biblia. Y la iglesia constituye el cuerpo completo de Cristo como un cuerpo de personas salvas, salvas que han sido redimidas mediante el sacrificio de Cristo. La iglesia está compuesta de personas salvas. La iglesia completa o llena la gloria y el poder de Cristo. Por eso es que se habla de que la iglesia es lo que el apóstol
llama su cuerpo. Y dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, Cristo es el que llena con su plenitud a la iglesia, a su cuerpo. La iglesia no le falta nada, porque Cristo le provee todo a ella con su plenitud. Él la llena, la llena, la llena de su gloria, la llena de su poder. Por eso se habla de la plenitud y trae la idea de una llenura, de llenarla en todo a la iglesia mediante su poder. La iglesia sostiene la misma relación con Cristo, como lo es el cuerpo con la cabeza en la anatomía. Usted y este servidor tenemos un cuerpo que son muchos miembros, los cuales tenemos en ello, pero estos miembros están sujetos a la cabeza del cuerpo, hablando en su sentido de anatomía, ¿verdad? Y ciertamente es importante que entendamos que dentro del cuerpo de Cristo, hablando espiritualmente, Él ha puesto en la iglesia a cada uno de nosotros como Él quiso. Y dice Pablo que todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero no todos los miembros del cuerpo tienen la misma función. Siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Así que, mi amado hermano, mi hermana y amigo, sepa que Cristo edificó un cuerpo, edificó una iglesia en la cual Él quiere que usted sea miembro y que usted sea salvo, porque es a este cuerpo, es a esta iglesia, la cual Él viene a salvar. Él no viene a salvar a centenares de cuerpos religiosos que hay hoy en día. Él viene a salvar solamente a su cuerpo, a su iglesia. Y la palabra de Dios nos dice que aunque en el cuerpo un miembro no es un cuerpo, pero muchos miembros componen un cuerpo. Entonces debemos de entender que Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Y Dios, hermano, hermana, Dios amigo, que todavía usted no es cristiano y no es parte del cuerpo de Cristo, de su iglesia, Dios quiere colocarlo a usted en su cuerpo, en su iglesia, y lo hace mediante el llamamiento, lo hace mediante el evangelio de Jesucristo. Recuerde usted que en segunda de Tesalonicenses 2, el verso 14,
nos dice, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Mediante el evangelio, mediante su muerte, su sepultura y su resurrección, que es lo que encontramos en 1 Corintios 15, el versículo 1, dice la palabra de Dios: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Algo importante. Usted, amigo, debe saber que el evangelio es el poder de Dios para salvación. Y usted debe de saber de que el evangelio tiene que ser declarado, tiene que ser predicado, pero tiene que ser recibido por usted. Y usted tiene que perseverar en ese evangelio, por lo cual, asimismo, si usted retiene esta palabra que se le está predicando, será salvo si usted no cree en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Este evangelio por el cual Dios llama al hombre para que el hombre pueda ser colocado en el cuerpo de Cristo, que es su iglesia, por Cristo, porque el Señor añadía cada día a la iglesia los que iban siendo salvos. Así que el Señor lo puede añadir a usted, a la iglesia, a su cuerpo, y lo hace mediante la obediencia al evangelio de Cristo. Y la obediencia al evangelio tiene que ser una obediencia de corazón, como dice Romanos capítulo 6, el verso, fíjese usted, 17. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregado. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Usted quiere ser libertado del pecado y quiere venir a ser siervo de la justicia, necesita obedecer de corazón una forma de doctrina a la cual usted tiene que entregarse. Y esta forma de doctrina es el bautismo bíblico. En Romanos 6, el verso 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Entonces, en el bautismo bíblico y bautizándose usted en Cristo para el perdón de los pecados, usted llega a ser parte de este cuerpo, de esta iglesia. Esta iglesia presentada en el libro de Efesios como la plenitud de Cristo, la plenitud de Cristo. La iglesia sostiene la misma relación con Cristo, ojo con esto, como lo es el cuerpo con la cabeza.
hablando de la anatomía del cuerpo. El uno no está completo sin el otro. Entonces nosotros sabemos en las Escrituras que Cristo es la cabeza de su cuerpo, de su iglesia. La iglesia de Cristo no tiene dos cabezas, ni tres cabezas. La iglesia de Cristo tiene una sola cabeza y esta es Jesucristo. Y esta cabeza es su plenitud, el cual lo llena en todo. Y por eso dice la palabra de Dios, que sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y Colosenses 1, el verso 18, nos dice también el apóstol Pablo, y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, para que en todo tenga el primer lugar en la iglesia de él. Entonces debemos de comprender y debemos de entender lo que Dios quiere. Y quiere que usted sea salvo y quiere que usted venga al conocimiento de la verdad y quiere que usted sea parte de su iglesia, de su cuerpo, para ser salvo, porque recuerde, el libro de Efesios nos presenta a la iglesia como un cuerpo, un solo cuerpo, y nos presenta también a la iglesia, fíjese bien, como el cuerpo y a Cristo como el Salvador de ese cuerpo. Dice Efesios 5:23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Entonces la Biblia dice, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Entonces Cristo es el Salvador de su cuerpo, de su iglesia. Y bueno, usted amigo, ¿qué tiene que hacer? Bueno, tiene que oír el plan de salvación. Romanos 10:17, así que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Tiene que creer, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. 7, porque no envió Dios a su Hijo a este mundo, ¿verdad? Para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y además de oír y de creer, tiene que confesar. Romanos 10:9-10, que si confesares con su boca que Jesús es el Señor y creyeres de todo corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo, porque con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación. Tiene que arrepentirse. Hechos 17:30 dice que Dios ha pasado por alto los tiempos de la ignorancia y ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y tiene que levantarse y bautizarse para el perdón de los pecados. Hechos 22:16, ahora pues, ¿por qué te detienes? Le dijo Ananías a Pablo, levántate, bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Y de esta manera, usted tiene que perseverar en la iglesia y tiene que establecer, como hemos hablado, su membresía en una iglesia local para poder cumplir el trabajo y la obra de la iglesia.
del Señor en el mundo, el cual es la evangelización, el cual es la edificación y el cual es la benevolencia limitada a los santos. Y de esta manera comprendemos y entendemos que la iglesia es la plenitud de Cristo y que es Cristo el que la llena en todo y sobre todo. Es algo tan sencillo, es algo que tenemos que entender, tenemos que comprender para poder darlo a conocer al mundo y a aquellas personas que no lo conocen, mis amados hermanos y hermanas en el Señor y Salvador Jesucristo. Cristo ciertamente llena a la iglesia de dones, capacidades especiales, de bendiciones. Y la iglesia debe ser la expresión plena de Cristo. Esto debe ser la iglesia. Y quien completa todo con su presencia. Bueno, Cristo. Cristo completa todo con su presencia en la iglesia de Cristo, en la iglesia la cual él fundó, la cual él compró. Recuerde, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, ¿verdad? Y esta plenitud se encuentra únicamente en Cristo, debido a nuestra unión con Él y mediante su palabra. Y este deseo que Pablo expresa en este versículo también es para usted, amigo que no es cristiano, para que usted forme parte de esta iglesia mediante la obediencia al evangelio de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Gracias por tu atención. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y recuerda visitar nuestra página web www.creiporlocualhablé.com y nuestra página en Facebook. Queremos darte las gracias por tu atención. Que Dios te bendiga. Y usted, hermano, hermana, comparta este mensaje, que de esta manera usted estará haciendo crecer la palabra del Señor en los corazones de aquellos que no la conocen. Gracias por su amable atención. Que Dios les bendiga. Un saludo de este servidor en Cristo y amigo Osvaldo Moreno. Que Dios le bendiga.